Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva videoclase veremos lo que es la parte de tejido epitelial, que es uno de los tejidos primarios. Recordemos los cuatro tejidos primarios que teníamos. Este es uno de esos. Por tanto, empecemos a estudiar este tejido. Por tanto, antes de empezar a estudiar tejido epitelial, vamos a ver que este tiene distintas funciones y muchas veces muchos de sus tipos y sus clasificaciones tienen funciones bien específicas. Por tanto, para no entrar en crisis y no tener ningún problema, vamos a utilizar unos pequeños mnemotécnicos que se van a basar en lo siguiente. Por tanto, empecemos por eso. Lo hacemos en este lado. Entre las funciones que vas a encontrar en todo va a estar protección, va a estar adherencia, ¿ok? Va a estar filtración, estará difusión, ósmosis, secreción y excreción. Perfecto. Y para poder ver esto, miren lo que voy a hacer. Ahí está. Por tanto, solamente quiero que den mucha importancia a las primeras letras, que es lo que más me va a interesar. Protección, adherencia, filtración, difusión, ósmosis, secreción y excreción. Siempre que vean una P en el mnemotécnico, se refiere a protección. Siempre que vean una A, es adherencia. Siempre que vean una F, es filtración. Siempre que vean D, es una difusión. Siempre que ven O, es ósmosis. Siempre que ven S, secreción. Siempre que ven E, excreción. Por tanto, estamos dentro de las funciones que vamos a ir viendo. Por tanto, tomando en cuenta ese pequeño apartado que hicimos ahí, aquí nos vamos y nos ponemos con todo. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial en general? Las funciones del tejido epitelial en general las vamos a resumir con un mnemotécnico. Con el mnemotécnico, PAFES, perdón, con el mnemotécnico PAFES, ¿ok? Por tanto, recordemos, ¿qué significaba PAFES? Vámonos con eso. ¿Qué significa PAFES? PAFES. Ese va a ser el mnemotécnico general para todas las funciones del tejido epitelial. Por tanto, las funciones del tejido epitelial son, en general, las funciones del tejido epitelial en general son protección, adherencia, filtración, excreción, secreción. Esas son las funciones. Por tanto, el mnemotécnico sería PAFES. En general, el tejido epitelial, como dijimos, los tejidos epiteliales cumplen esas funciones. Algunos tienen algunas pequeñas diferencias, pero no hay mucha diferencia en general. Por tanto, tomando en cuenta esto, cuando hablamos del tejido epitelial, que generalmente es un epitelio, es un tejido de recubrimiento, ¿ok? Vamos a encontrar que las células, que las células pueden formar varias capas o una capa, o pueden tener varias formas, y generalmente discurren entre tres formas: plano, cúbico y cilíndrico. Por tanto, aquí vamos a encontrar que las células del tejido epitelial normalmente les vamos a clasificar según dos cosas. Pero antes de entrar a esa clasificación, tomar en cuenta esto con el tejido epitelial. El tejido epitelial siempre, perdón, va a descansar sobre una pequeña membrana. El tejido epitelial siempre va a descansar sobre una pequeña membrana, donde ya pronto ya estaremos viendo esa pequeña membrana como parte del estudio. Recuerden, el tejido epitelial siempre descansa sobre una membrana, sobre una estructura, que sería esta que estamos colocando ahí.
Ahí está. Donde esta pequeña membrana que vamos a ver acá, esta membranita, la vamos a conocer con el nombre de la famosa membrana basal. Esta va a ser la famosa, hoy vamos buscando, la famosa membrana, membrana basal. Ahí tenemos la famosa membrana basal, donde las células, ya sean, generalmente vamos a ver, de cualquier forma que sean, siempre van a descansar sobre esta membrana basal. Siempre, ¿ok? Ahora, si tengo varias capas de células, solamente la primera capa descansaría sobre la membrana basal y las siguientes capas, obviamente que no entrarían en contacto con esta. Por tanto, ahí empezamos a ver que la membrana basal es muy importante para poder reconocer algunos tipos de células. Por tanto, nos va a servir demasiado cuando hablemos de membrana basal o cuando hablemos de esta parte, nos va a servir hartísimo. Por tanto, tomar muy en cuenta esto. ¿Estamos bien? Que siempre descansamos sobre una membrana basal. Ahora, vámonos con lo siguiente. Ahora sí podemos hablar, ya tomando en cuenta esto, podemos hablar sobre la clasificación del tejido epitelial. Por tanto, cuando vamos a tener un tejido epitelial y hablamos de su clasificación, cuando hablamos de la clasificación del tejido epitelial, ¿ok? Vamos a hablar de lo siguiente. Cuando hablamos de la clasificación del tejido epitelial, la clasificación la podemos dividir de la siguiente manera. Por un lado, vamos a clasificar a los tejidos o al tejido epitelial según su forma, y por otro lado, vamos a clasificar según el número de capas. Ah, capa es lo mismo que decir estrato. ¿Estamos bien? Según el número de capas. Capas es lo mismo que decir estratos, por si acaso. Cuando las clasificamos según la forma de la célula, las células pueden tener la siguiente forma viéndola. Pueden ser mucho más anchas que altas. Simplemente estas células se les conoce como células planas. Pueden ser mucho más anchas que altas. Estas células se les conoce como células planas. En este caso estamos viendo que su núcleo va a ser, generalmente el núcleo siempre sigue el eje mayor, o sea, el eje más largo. En este caso el eje horizontal, viéndolo de esta manera, sería el eje más largo. Y el núcleo en este caso sería ovalado horizontal. ¿A qué me refiero con eje alargado? Por ejemplo, lo de amarillo sería el eje horizontal y lo de morado sería el eje vertical. Y si nos damos cuenta, el eje horizontal es mucho más, el de amarillo es mucho más extenso que el eje vertical. Y por tanto el núcleo siempre va a seguir a los ejes mayores, y en este caso el eje horizontal. El núcleo siempre va a ser más alargado hacia ese lado y más prominente hacia el lado del eje prominente. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, tomando en cuenta esto, hay otro tipo de células, donde vamos a ver que estas células, tanto en alto como en ancho, son similares. Ah, y su núcleo generalmente va a ser un núcleo central. Generalmente su núcleo va a ser un núcleo central. Su núcleo sería un núcleo central. Y por último, tenemos unas células que son mucho más altas que anchas. Donde su núcleo de estas generalmente igual va a seguir lo que es el eje mayor, que en este caso es el vertical, y su núcleo va a estar más pegado a la región basal, ya saben a qué me refiero con región basal, y
va a seguir el eje mayor, que es el vertical. Por tanto, en este caso veríamos que es un ovalado vertical. Por tanto, se dan cuenta, los núcleos no van al lado que quieren, no adquieren una forma así al azar, tienen una forma determinada por los ejes mayores. Por tanto, aquí tengo los tres primeros tipos de células. Por tanto, tenemos células planas. Y en una célula plana, su eje horizontal es un ovalado horizontal. Células cúbicas. Y por último tenemos células cilíndricas. ¿Ok? Por tanto, en una célula plana es más ancho que alto. ¿Ok? Son células bajas y tienen un núcleo horizontal ovalado. Las cúbicas son igual de anchas que altas y su núcleo es central esférico. Y las cilíndricas son más altas que anchas, por tanto generalmente su núcleo es ovalado pero vertical, siguiendo siempre el eje mayor. Por tanto, ahí está la clasificación según el número, según la forma de la célula. Según el número de capas. Para poder jugar con el número de capas, recuerden siempre, lo primero que tenemos que jugar es con una membrana basal. Recuerden que era lo primero. Lo primero que se juega siempre es con una membrana basal. Recuerden, lo primero que siempre se juega es con una membrana basal. Listo. Ahí está mi membrana basal. El juego va a ser según la membrana basal y vamos a tener dos tipos de tejidos cuántas, según el número de capas. Miren, es súper facilito. Si solamente tenemos una capa de células apoyadas sobre la membrana basal, o sea, solamente tenemos una capa de células, nada más. Vamos a decir que este epitelio es un epitelio simple. En cambio, si vemos que tiene varias capas, estamos hablando de un epitelio estratificado. Por tanto, tenemos un epitelio simple y un epitelio estratificado. Varias capas estratificados, solamente una capa epitelio simple. Por tanto, con esta combinación, al combinar estas dos, vamos a tener lo que son todos los epitelios. Por tanto, los demás epitelios que salen solamente es combinando esto, nada más. A ver, ¿no me entienden? Pues ahora me van a entender, pero primeramente hagamos esto. Recuerden, le hemos clasificado según el número de capas y le hemos clasificado según la forma de las células. Y ahora solamente es hacer una mezcla de ambos, nada más. Por tanto, haciendo una mezcla de ambas clasificaciones tendríamos 6 tipos de tejidos. Tres simples y tres estratificados. Por tanto, ¿cuáles serían los? Ponemos acá. Vamos a tener tres simples, tres estratificados. ¿Ok? Tres simples y tres estratificados. Listo. ¿Cuáles serían los simples? Vamos primeramente con los simples. ¿Cuáles serían los simples? Empecemos con los simples. Simples. Recuerden que todos siempre tienen que jugar sobre una membrana
basal. Siempre sobre una membrana basal. Ahí están los tres simples. ¿Cuáles serían los tres simples? Primer simple, un simple formado por células que son más anchas que altas. Ahí está su núcleo ovalado. Epitelio plano simple. Unas que están formadas por células igual de altas que de anchas, con un núcleo esférico central. Epitelio cúbico simple. Y unas que están formadas por células más altas que anchas, con su núcleo esférico que está más cerca de la región basal, que algunas pueden tener cilios y otras pueden estar sin cilios. Aquí estamos hablando del epitelio cilíndrico, ya sea ciliado, este sería ciliado, perdón, lo siento, no ciliado, o podría ser ciliado si obviamente tiene cilios. Ya sabemos que son los cilios. Ah, los estratificados. Los epitelios estratificados, otra vez lo mismo. Buscamos y siempre vamos a ver que todo juega sobre una membrana basal. Todo juega con una membrana basal. Todo siempre juega con una membrana basal. Ahí está. Aquí viene la cosa. Por ejemplo, miremos este primer ejemplo que vamos a poner. ¿Cómo va esto? Ya con ende de saber que es estratificado, ya sabes que son varias capas de células. Eso no es algo nuevo, ya lo habíamos visto hace un instante. Son varias capas de células. Pero aquí hay un problemita que muchos suele confundirles. ¿Cuál es el problemita? Si te das cuenta, la capa más basal, esa capa que ahí estamos poniendo que es esta, si te das cuenta, la que está en contacto con la membrana basal, esta que acabamos de pintar, es una capa donde ves que las células son cúbicas. Pero ahora si lo comparamos con la última capa de células no son, perdón, la última capa de células no son cúbicas, son planas, si te das cuenta. Por tanto, ahora, ¿cómo qué lo clasifico? ¿Como un epitelio cúbico o como un epitelio plano? Y borro lo de abajo. Lo de lo basal no importa. Para ponerle el nombre de la forma a este epitelio, solamente tengo que fijarme la última capa, el último estrato. Él le va a dar el nombre. La última capa le va a dar el nombre al estratificado. Por tanto, ¿qué veo en esta capa? Ah, miro que son planas. Por tanto, este epitelio es un epitelio plano, estratificado o estratificado plano. Es un estratificado plano. Ah, ahora sí veo lo mismo, ya sabes lo que va, cómo va esto. Otra vez, miren acá, pa. Vamos viendo.
¿Y qué vemos? Recuerden, para ponerle el nombre tenemos que ver la última capa. La última capa vemos que es cúbica, por tanto, sería un estratificado cúbico. Ah, y seguimos. Miren acá. Ah, ya vamos viendo qué tipo de células son. Pero ahora, recuerden, no me importa mucho la parte basal. Siempre me va a interesar más la última capa superior. Recuerden que si son cilíndricas, los núcleos son ovalados verticales y siempre más cerca de la región basal de la célula. Estamos frente a un epitelio. Recordemos que tengo que fijar, la última capa es cilíndrica, por lo tanto estamos frente a un epitelio cilíndrico, estratificado. Por tanto, en la parte simple es fácil, solamente es ver. En la parte estratificada siempre tienes que fijarte solamente en la última capa. Y así es como obtienes la clasificación de los tres estos. Ahora, aquí hay algo especial y por eso dejé un pequeño espacio ahí. Lo subimos un poco ahí, ya sabes cómo esto. Hay dos casos especiales y estos dos casos especiales son muy importantes. Para eso creo que te fijes un poquito el estratificado. ¿Qué características tiene un epitelio estratificado? Y lo ponemos acá, ¿ok? Un epitelio estratificado, ¿qué características tiene? Primera característica, ¿cómo te das cuenta que es estratificado? Primero, uno, solo la capa más profunda o la primera capa está en contacto con la membrana basal. Solo la primera capa. ¿Te das cuenta? Solo este está en contacto con la membrana basal, no hay más. Y segunda cosa, ¿cómo te das cuenta que es estratificado? Por estos, miren, por estas cositas, miren, los núcleos. Los núcleos, si te das cuenta, se encuentran a distintos niveles. Por tanto, aquí hay una fila, se nota los niveles donde están los núcleos. Por tanto, si solamente te fijas en los niveles de núcleos, puedes decir es un estratificado. Ah, porque los núcleos están a diferentes o en diferentes niveles. O sea, no están a un mismo nivel. En cambio, si te das cuenta el simple, todas las células están en contacto con la membrana basal. Ah, para que sea simple, primera cosa, todas las células entran en contacto con la membrana basal. Primera cosa. Y segunda cosa, los núcleos están al mismo nivel. Los núcleos están al mismo nivel. Nada más, eso es. Por tanto, tomando en cuenta eso, aquí hay dos casos especiales que lo vamos a poner de otro color para que podamos ver. Otra vez, membrana basal. Estamos con una membrana basal. Sobre esa membrana basal, colocamos células. Primer tipo de célula que colocamos. Mira, listo. Veamos esto. A ver, colocamos los núcleos.
Si nos damos cuenta, son cilíndricas más o menos, ¿verdad? Nos colocamos los núcleos. El núcleo no se va a ubicar en cualquier lugar, siempre busca el lugar más ensanchado normalmente. Listo, ahí está. La pregunta del millón. ¿Qué tipo de epitelio es? Ya, es cilíndrico. Perfecto. Cilíndrico. Se nota, es cilíndrico. Dos, se nota que es ciliado. Pero la pregunta es, ¿cómo qué lo clasifico? ¿Como simple, como estratificado? Tomemos en cuenta los puntos, ¿se acuerdan? Los puntos si tocaba con la membrana basal, era lo primero que teníamos que ver. Aquí si te das cuenta, ¿este está chocando con la membrana basal? Sí. ¿Está chocando este con la membrana basal? Sí. Aquí otra célula, ¿está chocando con la membrana basal? Sí. ¿Es igual? Sí. ¿Es igual? Sí. Este, sí. 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 Todos están en contacto con la membrana basal. Y ese criterio que todos estén en contacto con la membrana basal era de un epitelio simple. Ah, parece ser un simple, pero los núcleos a veces me hacen confundir, porque cuando lo veo, miren, este está a ese nivel, a otro nivel, este está en otro nivel, este está en otro nivel, este en otro nivel, este en otro, este en otro, este en otro, este en otro. Todos están en distintos niveles. Y recuerden que estén en distintos niveles, eso era de estratificado. Pero aquí en realidad hay una capa o varias capas de células. Y si nos damos cuenta, hay solamente una capa de células. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque todas están en contacto con la membrana basal. Todas están en contacto con la membrana basal, si te diste cuenta. Por tanto, solamente es una capa, pero por la diferencia o por los desniveles de los núcleos, que los núcleos están en distintos niveles, es que es un epitelio que parece estratificado, pero en realidad no es. Es simple, pero parece estratificado, es un falso estratificado, es un pseudo estratificado. Pseudo, recuerden que la palabra pseudo es falso. Pseudo estratificado por la forma cilíndrico y porque tiene cilios, cilíndrico, ciliado. Por tanto, es una forma especialita. Miren, no es ni simple ni estratificado. ¿Ok? Parece, en realidad es simple, pero parece estratificado por los núcleos, por eso es un pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Primer tejido especial. Y segundo, que lo vamos a considerar especial. Para eso tengo que tomar en cuenta esto. Otra vez, la membrana basal. Siempre se recuerden que jugamos con una membrana basal. Nunca se olviden de eso. Este epitelio tiene la capacidad de pasar de un epitelio ton y un epitelio, que sus células son más anchas que altas, pero de varias capas. Ah, estamos hablando de un epitelio plano estratificado, porque recuerden, a ver, tenemos que ver solamente la última capa, y si vemos la última capa es plano. Entonces estamos frente a un epitelio plano estratificado. Pero estas células son capaces de volverse o transformarse en células altas. Recuerden que su núcleo es así de las células estratificadas. Son núcleos ovalados verticales más cerca de la región basal. ¡Epa! Aquí me interesa la última capa.
Pero ya no es plana la última capa es cilíndrico. Es un epitelio cilíndrico estratificado. Por lo tanto, aquí tenemos dos capas, las planas estratificadas y los cilíndricos estratificados. Ah, ¿qué está pasando? Este tipo de epitelio puede pasar de un plano estratificado a un cilíndrico estratificado y al revés, el cilíndrico estratificado puede pasar a un plano estratificado. Pero no entiendo cómo. Quiero que te imagines un globo. Estamos en carnavales. Imagínate que te has comprado tu globo bombucha o no sé qué globos existen ahora. Tenemos un globito y ese globito está desinflado. Ahí está, quiero que veas. Tenemos un globito, recién lo ha sacado de su bolsita y es un globito que está desinflado. Ahí está, es un globo desinflado. ¿Estamos bien? ¿Tú qué ves cuando ves un globo desinflado? ¿Que su pared es delgada o su pared es gruesa? Pues aquí vamos a verlo. Cuando tú ves un globo desinflado, normalmente vas a ver que sus paredes son más gruesas. Ah, en este caso estamos viendo, lo voy a poner solamente con una capa para que no hagamos tanto show y se van a dar cuenta rápido con eso. Ah, si se dan cuenta qué tipo de epitelio se está formando o estoy dibujando ahí. Obviamente sería de varias capas, pero es para el ejemplo. Es un epitelio, está formado por células cilíndricas. ¿Ok? Son células cilíndricas. Ahora imagínate que este mismo globo le vamos a llenar de agua. Llenémoslo de agua. Y si lo llenamos de agua, este globito se empieza a inflar y se estiran sus paredes. Y al estirarse, sus paredes se vuelven más delgadas. Ah, y al volverse delgadas, estamos hablando que empiezan a formarse, lo vamos a hacer algo un poquito más a sus paredes, ya no van a ser tan gruesas como hace rato, van a ser unas paredes un poco más delgadas, porque el globo se está estirando. Por tanto, aquí vamos a ver que la pared ya no está formado por células altas, sino por unas células que se han estirado. Y ahora imagínate que esas células se estiran. Si se estiran, no se van a estirar hacia lo alto, se van a estirar hacia lo ancho. Por eso vas a ver que las células están así. Ya no está compuesto por células altas, cilíndricas, sino si te das cuenta, esas células se han estirado por lo que está lleno de agua allá adentro. Ok, recuerda que allá adentro lo hemos llenado de agua y esa agua lo ha hecho que se expanda y al expandirse la pared se ha vuelto más delgada. Ah, eso es lo que está pasando. Es que es el mismo tejido o el mismo órgano, pero en dos diferentes momentos. En un momento que cuando está así estirado estamos hablando que el tejido está o el órgano está dilatado, o sea, está lleno, está ensanchado. En cambio, si lo vemos así, está relajado. Eso es clásico en la vejiga. La vejiga es como si fuera un globo. Cuando la vejiga está llena de orina, la vejiga tiene una pared delgada, por tanto está formado por un epitelio plano estratificado. En cambio, si la vejiga elimina la orina y ya no está llena de orina, la vejiga se vuelve más chiquita y su pared también se vuelve más gruesa. Por tanto, está formado por en una vejiga relajada por un epitelio cilíndrico estratificado. Y a estos epitelios que tienen la capacidad de pasar de uno a otro se le conoce como epitelio, perdón, epitelio de transición.
Por tanto, puede transicionar de un plano estratificado a un cilíndrico estratificado. Cilíndrico, perdón, cilíndrico estratificado. Por tanto, aquí ya tienes todas las generalidades de todos los epitelios, cómo se clasifican por su forma y todo. Ahora, ¿cuál es el chiste? Y es lo que más te complica acá. Tienes que saber los ejemplos de cada uno y qué función cumplen. Por tanto, vamos con eso. Por tanto, para repasar, aquí está. Este cuadrito te va a ayudar a repasar súper rápido. ¿Estamos bien? Por tanto, ¿qué tenemos? A. ¿Qué tenemos en A? Miren, todos siempre están descansando sobre una membrana. Agrandemos, hagamos un poco que está muy pequeño esto. Listo, está descansando sobre una membrana basal. Ahí está la membrana basal. Y vemos que son unas células más anchas que altas. Por tanto, y su núcleo, miren, es ovalado siguiendo el eje mayor. Por tanto, estamos frente a un epitelio exacto, un epitelio. Estamos frente a un epitelio plano. Y como solamente es una capa, plano, simple. Perfecto, bien, crack. A la segunda, recuerden, miren, siempre está su membrana basal, si se dan cuenta, siempre. Pero en este caso vemos que son igual de altas que de anchas. Y su núcleo es esférico central, que estamos frente a un epitelio cúbico. Y además solamente es una capa, cúbico simple. Y el tercero, el inciso C, igual, tenemos una membrana basal, no hay lío. Pero ¿dónde está el show? Que las células son más altas que anchas. Ah, y sus núcleos, miren, son ovalados pero verticales, siguiendo el eje mayor. Y están más cerca de la membrana basal. Miren, está súper cerquita. Ah, estamos hablando de unas células cilíndrica, unas células que son de tipo cilíndricas, un epitelio cilíndrico, simple porque solamente hay una capa. Ahí está, por tanto, miren, tienen los tres tipos de simples. Vámonos ahora a los estratificados. Este primero, recordemos, siempre la membrana basal, nos fijamos. Solo la primera capa está en contacto con la membrana basal, solo la primera capa. Las siguientes capas y siguientes estratos vemos que no. ¿Y cuál es la capa que dijimos que me interesa? Ver la última capa de células. Y si vemos la última capa de células, son células, se nota el tiro, que son más anchas que altas. Por tanto, estamos frente a células planas. Por tanto, estamos frente a un epitelio plano. Y son varias capas. Estratificado. Eso. Ah, el epitelio plano estratificado, vamos a ver y me lo vas a clasificar en dos. Un epitelio plano estratificado como el que ves acá, como el que ves aquí arriba, que no tiene nada encima, que no tiene queratina. Plano estratificado no queratinizado. En cambio, acá, si nos damos cuenta, igual miren, si vemos la última capa de células, igual es plana, pero en este caso por encima que tiene. Por encima tiene todo esto que es queratina. Por tanto, este es un epitelio plano estratificado, queratinizado. Este vamos a ver que es clásico de la piel, sobre todo de un estrato de la piel. Ah, genial. Ahora analicemos esta. A ver, analicemos. Vemos los núcleos a distintos niveles. Por los núcleos yo podría decir que es un estratificado. Porque miren, tengo núcleos en distintos. Pero ¿qué tengo que analizar? La membrana basal. Esta célula está en contacto. Esta célula también está en contacto. Esta célula está en contacto. Esta célula por atrás ha puesto que está en contacto. En contacto. Está en contacto, está en contacto, está en contacto, está en contacto con la membrana basal. Todas están en contacto con la membrana basal. Mira, contacto. Todas las células están en contacto con la membrana basal.
pero sus núcleos están a distintos niveles. Por los núcleos yo diría que es un estratificado, pero por el contacto con la membrana basal, en realidad había sido un simple, por lo tanto estoy frente a un epitelio no simple. Ah, parece un estratificado, es un falso, es un pseudo estrati, estratificado, que está formado por células altas, cilíndrico. Hay concilios, ciliado. ¡Wow! Que vamos viendo eso. Ah, Bill me preguntará si, ¿qué es este de color naranja? Los de color naranja son un tipo de glándulas, que después lo vamos a ver, que son las glándulas de tipo unicelulares, que son glándulas de tipo caliciformes. En su momento lo verán. Solamente me interesa la parte epitelial. Listo, miren cómo va. Y aquí abajo, se está tratando de representar lo que es un epitelio de transición, pero que dentro de un rato lo vamos a ver mejor. Que recuerden que es de plano a estratificado a cilíndrico estratificado la transición. Por tanto, con este pequeño cuadrito te va a ayudar a recalcar y terminar. ¿Ok? Listo. Vámonos. Ahora sí, a los ejemplos de cada uno y en dónde se encuentran. Y este cuadro te va a reayudar. Vas a ver que te va a fascinar este cuadro. ¿Ok? Por tanto, empecemos con el primer tipo de epitelio que habíamos aprendido hoy. El primer tipo, que era el epitelio. Empecemos con el primer epitelio. Epitelio plano simple. Como era el epitelio plano simple, teníamos una membrana basal. Y sobre la membrana basal estaba descansando solamente una hilera o una fila de células más anchas que altas, con un núcleo que sigue el eje mayor, que en este caso sería horizontal. Nada más. Eso era. Y recuerden, el epitelio plano simple, ¿qué función cumple? Mnemotécnico del epitelio plano simple. El epitelio plano simple, su mnemotécnico es DAFOS. Por tanto, si recordamos el jueguito que hicimos, DAFOS, difusión, adherencia, F de filtración, O de osmosis y S de secreción. Listo. Cuatro. Funciones del epitelio plano simple, DAFOS. ¿Quiénes tienen este tipo de epitelio en un epitelio plano simple? Aquí vamos viendo. Los vasos sanguíneos. El epitelio que recubre la luz, ya saben que es una luz, o lumen de un vaso sanguíneo, que es este epitelio que están viendo acá, miren estas células que estamos viendo acá. Ah, son una capa de células anchas. Esa capa de ese epitelio se llama células endoteliales o endotelio. Por tanto, el endotelio, ya sea de los vasos sanguíneos o lo que recubre a las cavidades cardíacas, es epitelio plano simple. Siguiente, la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman se encuentra a nivel del riñón. Lo vamos a estudiar mejor cuando lleguemos lo que es a vías urinarias en anatomía, que es gracias a esto que se forma gracias a esta cápsula es que se forma la orina. Aunque no crean, gracias a esto, aquí es donde se forma la orina. Aquí están viendo lo que son los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos están siendo filtrados y aquí se está formando ya la orina. Así se forma la orina. ¿Y cómo se llama este filtro? Ese, ese órgano que filtra la orina se llama cápsula de Bowman. Por tanto, la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman es un tipo de epitelio, perdón, es un tipo de epitelio plano simple. Otro, son tres en uno, los famosos mesotelios. Y recordemos que los mesotelios eran las tres P's. ¿Qué son los mesotelios? Son membranas que recubren a órganos, determinados órganos. El mesotelio que recubre al pulmón, que sería este que estamos viendo ahí, esa pequeña capita que está saliendo, sería el famoso peritoneo. Esta membranita que está recubriendo al corazón es la famosa
pleura. Y esta membranita que está recubriendo a todo el contenido abdominal, esta membranita que vemos ahí, ese es el famoso peritoneo. Por tanto, ellos también están formados por un epitelio plano simple. Por tanto, pleura, peritoneo, pericardio, que son los mesotelios, cápsula de Bowman y endotelio, todos ellos son un epitelio plano simple. Y función neta, DAFOS, mnemotécnico. Perfecto. Vámonos al siguiente epitelio. Epitelio cúbico simple. Recordemos, ¿cómo era un epitelio cúbico simple? Sí, recordemos, siempre primero jugamos sobre una membrana basal. Me dice cúbico, por tanto son células igual de altas que de anchas, con un núcleo esférico central. Y me dice que es simple, por tanto solamente hay una. Mnemotécnico para acordarse las funciones de este tipo de epitelio es AS. ¿Qué era una A? Siempre era absorción. ¿Y qué era S? Secreción. ¿Listo? Mnemotécnico para este es AS. ¿Qué órganos tienen esto? Vamos con este primero. Acá no me va a interesar la parte, a ver, aquí están viendo en completo lo que es una glándula. Todo esto es una glándula completa, pero la glándula tiene dos partes. Tiene una porción donde se produce la sustancia, de donde se saca, que es la porción secretora, y tiene una porción excretora, que son los tubos por donde sale. ¿Estamos bien? Por tanto, en este caso, no nos va a interesar la porción secretora, para nada. La porción secretora en este caso no es de nuestro interés. ¿Ok? Lo único que nos interesa ahora es la porción excretora, que son los conductos. Por tanto, si te fijas, los conductos, mira, tienen justamente, tienen esa forma. Mira estas células, son cúbicas y solamente es una hilera, cúbica simple. Y mira, así es como se ve al microscopio. Miren cómo se nota que son cúbicas y ahí tienen, mira, cúbicas y ahí tienen, cúbicas y ahí tienen. Se nota muy bien. ¿Estamos bien? Por tanto, la porción, por tanto, ¿quiénes son en este caso? En este caso estaríamos viendo a los conductos secretores de las glándulas. Otro, por debajo de lo que es el cartílago tiroideo y cricoideo, a nivel de la tráquea encontramos una glándula llamada la glándula tiroides, que es clásica produciendo hormonas. Sus células de estas glándulas, perdón, las células de estas glándulas son bien clásicas. Miren, tienen esa forma y se les conoce como folículos tiroideos. Ah, aquí tenemos a los folículos tiroideos, que aquí, aunque no creas, por esto crecemos. Ellos son los responsables de producir unas hormonas que son la T3 y la T4, que son productores de que nos ayudan a crecer. Hormona de, están junto con la hormona de crecimiento. Este es el folículo tiroideo. Ah, miren, todo esto es el folículo tiroideo. Lo que vamos viendo ahí es un folículo tiroideo. Los folículos tiroideos son cúbicos simples. Pues vamos acá. ¿Quién es más? Ah, el ojo. El ojo, el globo ocular tiene varios órganos, pero el que me va a interesar en este caso va a ser este órgano, que asemeja como si fuera un lente biconvexo. ¿Ok? Ya me entiendes re bien. Y tiene capas. La capa que más me va a interesar de cristalino es la capa anterior, y es la que estoy ahí recalcando. No tanto la posterior. La que más me va a interesar es la capa anterior.
Esta capa es la que me está interesando, la que estoy ahí marcando muy bien. Esa capa igual va a estar formado por células cúbicas, por una capa de células cúbicas. Por eso se sabe que la capa o cápsula anterior del cristalino es un epitelio planos cúbico. Perdón, es un epitelio cúbico simple que estoy hablando. Ah, vámonos a esto. Otra vez riñones. Ah, pero esta vez de riñones ya no me interesa la cápsula de Bowman. Lo que me va a interesar, miren, este es un riñoncito. Agrandando ese lugar del riñón, donde vamos viendo que tiene varias partes, tiene lo que son las pirámides de Malpighi. Estos triángulos que van viendo son las famosas pirámides de Malpighi, que están separadas por estas pequeñas columnas llamadas las columnas de Bertin, ¿ok? Y aquí vamos a ir viendo que tienen unos pequeños conductitos llamados cálices menores, que es lo que estoy pintando ahí. Después desembocan en unos cálices mayores, que son más grandes. Y por último desembocan lo que es en una pelvis renal, para después ir en un uréter. Todo eso, ¿ok? Ah, tomando en cuenta entonces eso. Lo que me va a interesar es cuando vemos microscópicamente toda esta parte, se ve todo esto. Se ve todo esto. Y lo que estamos viendo ahí no son nada más que los túbulos renales. Y los túbulos renales, que son todos estos, que son el túbulo proximal, el túbulo distal y el asa de Henle, todos estos están formados, estos túbulos renales que están viendo de amarillito, que son esos, están formados por un epitelio cúbico simple. Por tanto, túbulos renales, los túbulos del riñón. Y por último, tenemos lo que es el aparato reproductor femenino, que lo habíamos visto muy bien en histogénesis. Por tanto, lo primero que vamos a ver aquí, ¿qué es? Los ovarios. Los ovarios tienen una parte que está unida a lo que son las trompas de falopio. Esa es una superficie adherida. Pero hay una superficie restante que es una superficie libre. Esa superficie libre de los ovarios igual está formado por un epitelio cúbico simple. Por tanto, mira, ya no te estoy dejando nada a la imaginación. Estás viendo cada uno de los órganos que va mencionando igual en tu libro. ¿Ok? Vámonos al tercer tipo de epitelio. ¿Cuál es el tercer tipo de epitelio? El perdón, epitelio cilíndrico simple. Ahí está. Y si lo dibujamos nuevamente, recordemos, esta vez está formado por células más altas que anchas, donde puede ser no ciliado o también puede ser un epitelio cilíndrico ciliado. Eso ya lo habíamos hecho con un núcleo que recuerden que es más, que es, sigue lo que es el eje mayor y cerca de la membrana basal. Ahí está. Mnemotécnico para funciones de este, igual que el cúbico, el mismo mnemotécnico. As. Por tanto, ¿cuáles son sus funciones? Adherencia, perdón, absorción y secreción. Wow, creo que les di mal esa parte. En todo siempre va a ser absorción, no es adherencia, es absorción. Sorry. ¿Ok? Absorción. Cambiamos acá igual, creo que les puse adherencia, no es adherencia, es absorción. No sé qué me vino a la mente cuando les puse adherencia. Absorción. Me di cuenta cuando estábamos hablando ya de intestinos. Absorción es esto. ¿Ok? Y lo mismo acá. Cuando habíamos hablado acá, no es adherencia, la función es la absorción, no adherencia, absorción. ¿Estamos bien? Siempre que ven una A es absorción, no es adherencia, absorción.
¿Estamos bien? Absorción. Igual. Lo mismo, el cúbico y el cilíndrico tienen la misma función, as. Por tanto, ambos tienen absorción y secreción. Ah, la forma es la que cambia. ¿Dónde vamos a encontrar? Aquí ahora vamos a clasificarlo en ciliado y no ciliado. Empecemos. Aquí tenemos el tubo digestivo. Lo que me va a interesar es desde acá, desde lo que es el estómago hasta llegar intestino delgado, intestino grueso, toda esa parte no hay ningún problema, pero hasta llegar a la parte final. ¿Y la parte final qué es? La parte final es el ano. Por tanto, este orificio de salida es el ano. Y por arriba, ¿qué encontramos? Por arriba, lo que estoy pintando ahora, lo estoy poniendo así de puntitos. Todo eso sería el esófago. Por tanto, este es el esófago. Y lo que pinté ahí abajo, este era ese era el estómago. Y hay un límite. El límite entre el esófago y el estómago se llama, y este es el que me interesa, cardias. ¿Qué es el cardias? Es un orificio que limita lo que es, en realidad es una válvula que limita lo que es el esófago y el estómago. Por tanto, desde el cardias hasta el ano va a ser un, desde el, o sea, el tubo digestivo. ¿Desde dónde? Desde el cardias hasta el ano. Ah, ¿qué quiere decir? Que desde el estómago del cardias, o sea, desde el estómago para abajo es epitelio cilíndrico simple, ¿ok? No ciliado, no está ciliado. Otro. Ah, ¿les hace recuerdo esta? ¿Se acuerdan de este esquema? Hace rato lo vimos, esta figura, pero esta vez no nos va a interesar la parte secretora, porque eso era epitelio cúbico simple. Ahora nos va a interesar la parte secretora, o sea, la parte, esta porción, la porción donde se producen las sustancias. Y si se dan cuenta, verídicamente, miren, son más altas que altas y su núcleo está más cerca de la membrana basal. Por tanto, por tanto, porción secretora de las glándulas, que ya no son cúbicas, sino son cilíndricas. El otro era, aquí era el conducto secretor, los conductos secretores de las glándulas. En cambio, aquí estamos hablando de la porción secretora, la porción que, ¿estamos bien? Ah, y por último, a ambos, estos dos son no ciliados. En cambio, esta última que vamos a mencionar, que sería las trompas de falopio, van a tener un epitelio cilíndrico ciliado a trompas de falopio, o mejor conocidas como trompas uterinas. Trompas de falopio o trompas uterinas. Ahí está. Por tanto, ese sería el ejemplo de icones del epitelio cúbico cilíndrico simple, ya sea no ciliado o ciliado. Y con eso hemos terminado todo, miren, toda la parte de los tres simples. Ahora nos vamos a los estratificados. Vamos. Para diferenciarlo lo voy a poner ahora con este color. El primero, epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado. Y el epitelio plano estratificado, recordemos, otra vez sobre una membrana basal. Pero aquí lo importante que era, recordar, puede estar así, no hay ningún problema. Ahí está. Puede tener células así, no hay problema.
pero lo que me va a interesar solamente es la última capa. Y si vemos la última capa es plana, por eso es un plano estratificado. Y recordemos que alguna, y lo partimos en dos, puede estar así solamente como una última capa o por encima puede tener un recubrimiento de queratina, que en piel lo vamos a ver mejor. Por tanto, aquí teníamos dos epitelios planos. Un epitelio plano no queratinizado y un epitelio plano queratinizado. Queratinizado y no queratinizado. Ah, aquí vamos con esto. Aquí estamos viendo lo que es las capas de la piel. Recordemos que la piel tiene tres capas. ¿Cuáles son? La primera capa sería todo esto, que sería la epidermis. La segunda capa sería todo esto, lo de blanquito, que sería la dermis. Y la última capa, que es la grasita que estamos viendo aquí, que en realidad solamente esa parte, es la hipodermis. Ah, la epidermis es la que está formada por un epitelio plano estratificado queratinizado. Ah, normalmente cuando hay queratina es duro o reseco, más o menos. Y la epidermis es la única. No es toda la piel epitelio plano estratificado queratinizado, solamente la epidermis. ¿Estamos bien? Ah, otro. Este huequito que voy a pintar de color amarillo, a toda esa parte se le conoce como istmo de las fauces o fauces. Por tanto, todo lo que estoy pintando ahora de color amarillo, ese sería de color, perdón, medio azul, violeta. Todo eso sería su epitelio. Y el epitelio de este, que son las fauces, el epitelio de las fauces, es un epitelio plano estratificado, pero no, perdón, no queratinizado. Lo mismo que esto. Ah, ¿se acuerdan de este esquema hace rato? ¿Qué es lo que estamos pintando de color blanco? Exacto, es el esófago. Es el esófago. Y recordemos, aquí había el cardias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese era el cardias. Para abajo era epitelio cilíndrico simple. Mm, Ah, pero para arriba el cardias no es un epitelio, perdón, el esófago no es un epitelio cilíndrico, es un epitelio plano y sigue siendo un epitelio plano no creatinizado. Y por último, mire, ya habíamos visto trompa de falopio, ya habíamos visto superficie del ovario, ya habíamos visto trompa de falopio. ¿Qué tipos de epitelio son? Ahora lo que nos queda es esta porción, vagina. La vagina igual es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Por tanto, ahí estamos viendo cada uno de sus ejemplos. Ah, siguiente estratificado. El siguiente estratificado que vamos a ir viendo son, sigamos con el color, epitelio cúbico estratificado. El epitelio cúbico estratificado, nos vamos a ir más a nuestra mente, se ve las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Glándulas sudoríparas. Pero no todas las glándulas sudoríparas. Entonces, ¿qué parte me interesa de las glándulas sudoríparas?
su porción, su conducto. Eso me va a interesar. Fíjense, miren, son dos capas de células cúbicas. Ah, por tanto, lo que me interesa son los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, que son epitelio cúbico estratificado. Ah, siguiente, solamente eso. Epitelio, el siguiente epitelio, cilíndrico, epitelio cilíndrico estratificado. Epitelio cilíndrico estratificado. Cuando vamos a ver el epitelio cilíndrico estratificado, van a ver que es algo realmente sencillito. Son dos cositas nada más. ¿Qué es lo primero que vamos a ver que es cilíndrico estratificado? Las glándulas salivales mayores. Y las más mayores que conocemos son estas, que están por más o menos un poco a la, del borde de del pabellón auricular para abajo. O sea, de tu oreja, del borde inferior para abajo. Les presento a la glándula salival llamada glándula parótida. Por tanto, la glándula parótida, y es considerada una glándula salival mayor, está formada por epitelio cilíndrico estratificado. Y el otro, desde acá que estoy pintando de color morado, hasta donde sale, que es por donde normalmente se micciona. Y en la mujer es casi todo completamente. ¿Estamos bien? Pero aquí en el varón. Ah, estamos hablando de la uretra masculina. Pero no todo, casi todo. La uretra masculina. Casi en todo, la uretra masculina es un tipo de epitelio cilíndrico estratificado. ¿Ok? Listo. Y ahora vámonos a los dos epitelios especiales. Ponemos con blanco. El primer epitelio. Epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Ah, y aquí ¿quién veíamos? Netamente, todo lo que voy a señalar. Desde lo que es laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Ah, por tanto, en realidad debería ser solamente desde acá. Solamente debería ser hasta bronquios. Son epitelios certificados cilíndricos ciliados las vías aéreas. Recordemos que el epitelio certificado cilíndrico ciliado tenía su membrana basal y recuerden la formita que tenía. Todas sus células estaban en contacto con la membrana basal, pero el problema era que sus núcleos estaban a distintos niveles. ¿Se acuerdan de eso? Cuidado. Epitelio certificado cilíndrico ciliado. Y por último, el último epitelio. Epitelio de transición. Recordemos, ¿qué hacía el epitelio de transición? La membrana basal. Y pasaba de un epitelio plano estratificado a un epitelio
cilíndrico, estratificado. Que recuerden que ese era el show de este, que podía pasar de uno al otro o viceversa. Recuerden, esa es una pregunta de examen. ¿De qué epitelio a qué epitelio? De epitelio plano, estratificado a un epitelio cilíndrico, estratificado. ¿Cuándo era plano? Cuando estaba distendido o dilatado. Distendido. Y cuando era cilíndrico, cuando estaba relajado, era más, recuérdense del globo. Y si no recuerdan, por favor, pasen un poco más atrás para ver el ejemplo. ¿Quiénes vamos a encontrar en esto? Todo lo que voy a pintar. ¿Se acuerdan? Los cálices menores, que estoy pintando de color amarillo. Después pasa a los cálices mayores, que estoy pintando de color. Después pasa a la pelvis renal, que estoy pintando de color blanco. Después recién pasa al uréter, que estoy volviendo a pintar ahora con color amarillo, que sería todo, el uréter, diferente a uretra. Uretra es el que comunica la vejiga para afuera. En cambio, uréter comunica o lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. ¿Quién más? La vejiga también está. Y por último, la primera porción o una parte de la uretra masculina. Ah, vamos por tanto. ¿Qué era lo primero que había pintado de color amarillo? Recuerden, cálices menores. Después lo de morado, cálices mayores. Lo de blanco, pelvis renal. Otra vez lo de amarillo, uréter, que comunica el riñón con la vejiga. Después, vejiga. Y por último, tenemos lo que es la uretra, ya no uréter, uretra masculina en su primera porción. ¿Listo? Esto es lo más pesadito que vas a encontrar en epitelios, ¿ok? Repasando y haciendo unas flashcards, te recomiendo que te vayas descargando Anki, que te voy a dejar las flashcards para esto ya en estos días, ¿ok? ¿Listo? Espero que hayas entendido. Hasta acá, se hizo una videoclase un poquito extensa, pero espero que te sirva y puedas verlo una y otra vez, y ahora ya no se te vengan letras, sino se te vengan cierto tipo de esquemas o dibujos, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta una próxima videoclase. Bye bye, que te vaya bien.